continuar con la resolución de ejercicios del tema fuerza de rozamiento, y en esta ocasión tenemos uno con plano inclinado. Nos está solicitando calcular la fuerza necesaria como para saber, o más bien como para hacer que este sólido ascienda sobre el plano inclinado. Tenemos un ángulo de 25 grados y tenemos un coeficiente de rozamiento dinámico con un valor de 0.4. Vamos a comenzar por marcar todos los vectores que, aunque no se ven ahí, pues tenemos que considerarlos, como es el peso, la fuerza de rozamiento y la normal. El primero de ellos es el peso. El peso siempre es un vector que va dirigido hacia el centro de la Tierra. Aquí tenemos el vector peso. Después de este tenemos el vector normal. Esta fuerza siempre tiene que ser perpendicular a la superficie de deslizamiento. Como en este caso es un plano inclinado, pues entonces tendrá que ser perpendicular a este plano inclinado. Y finalmente la fuerza de rozamiento, que tiene que ir en sentido contrario hacia donde está el movimiento. Si nos está diciendo que tiene que ascender, porque estamos buscando una fuerza para que este sólido ascienda, significa que en sentido contrario tendrá que ir la fuerza de rozamiento, que es hacia abajo. Vamos a continuar ahora para dibujar un plano cartesiano. Esto es la elaboración del diagrama de cuerpo libre. El eje de las X siempre tiene que ser de manera encimada o colineal con el eje de las X. Por lo tanto, si el eje de las X es este, ¿sí?, tenemos que el eje de las Y lo debe de atravesar de manera perpendicular. Esto nos quedará entonces un plano inclinado en forma de una X. Hacia acá arriba son los positivos, hacia abajo son los negativos, hacia acá arriba tenemos el eje de la Y positiva y hacia abajo tenemos el eje de la Y negativa. Vamos a marcar entonces todos nuestros vectores dentro de este diagrama de cuerpo libre. El primero de ellos pues tendrá que ser el peso, que sabemos que tiene que ir siempre hacia abajo. Tenemos también la fuerza F, que va hacia arriba. Tenemos la fuerza de rozamiento, que va hacia abajo. Y tenemos a la normal, que va perpendicular a nuestro plano de deslizamiento. Por último, la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y van a aplicar solamente aquellas que sean verticales o que sean horizontales. Y en este caso nuestro vector P, que no va ni en el eje de las X ni en el eje de la Y, tendremos que descomponerlo para poderlo integrar dentro de nuestras sumatorias. Este peso P, una parte está sobre el eje de las Y. Esta fuerza PY es la que lo va a mantener adherido a nuestro plano de deslizamiento, mientras que otra parte de este peso, que es PX, va a hacer que el sólido intente deslizarse hacia la parte de abajo del plano inclinado. Por lo tanto, el vector tendremos que dibujarlo aquí, pero por el momento, para poder visualizar el triángulo en el cual vamos a utilizar nuestras razones trigonométricas, seno y coseno, podemos quitarlo de esta posición y colocarlo de manera paralela aquí abajo. Vamos a quitar aquí esta P y le colocamos su flecha hacia abajo. Entonces lo podemos retirar de aquí de este eje X, y como pueden ver, tiene la misma aplicación, que es hacia abajo, pero colocado a esta altura para poder formar un triángulo rectángulo, en el que tenemos este ángulo, que es el equivalente a los 25 grados. Y ahora sí, enfrente del ángulo que tenemos PX, es el cateto opuesto. Junto al ángulo, que es de 25 grados, tenemos al cateto adyacente. Y por último, lo que está enfrente del ángulo recto será nuestra hipotenusa, que en este caso es P. Vamos a calcular las funciones trigonométricas seno y coseno, que un poquito más adelante las vamos a utilizar. Entonces, pues ya que estamos en esta parte del diagrama, vamos a calcularlas de una vez. Tenemos que
la función seno de un ángulo, que es en este caso 25 grados, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto, que aquí se llama PX, y la hipotenusa, que es P. Entonces tendríamos PX entre P. Podemos quitar a P, que está dividiendo, y al pasar al otro lado, pasará multiplicando. Y de la misma manera tendremos la función coseno de 25 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente, aquí lo conocemos como PY, entre la hipotenusa, que nuevamente es P, y de la misma manera lo quitamos de dividir para pasarlo multiplicando. Podemos avanzar un poquito más en los resultados para dejarlos un poco más sencillos, ya que sabemos cuánto vale P, tiene un valor de 50 newtons, así que podemos sustituir, en lugar de colocar P, colocaremos el valor y entonces procedemos a hacer la operación con la calculadora. 50 por seno de 25 y nos queda 50 por seno de 25, 21.13 newtons es lo que vale PX. Y para PY será el mismo caso, multiplicaremos 50 por coseno de 25 y me queda 45.31. Ahora sí, procederemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y para poder llegar a encontrar el valor de F. Lo primero que haremos será la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje de las X? Tenemos FR, tenemos F y tenemos PX. FR y PX van hacia los negativos, mientras que F va hacia los positivos. Por lo tanto, me quedarán F menos FR menos PX es igual a 0. Pasaremos FR y PX al segundo miembro de la ecuación. Con la operación contraria me quedará que FR más PX. Yo puedo saber cuánto vale la fuerza, qué fuerza se necesita para poder hacer que este sólido ascienda, y es la sumatoria de PX, que yo ya sé que una parte, el valor de PX vale 21.13. Ahora me falta saber cuánto vale FR. FR, ustedes recuerden que tiene un valor de mu por n. Mu ya me da el valor y n es lo que vamos a obtener aquí en la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo yo en el eje de las Y? Tengo la n que va hacia arriba, por lo tanto es positiva, y tengo PY que va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Así que tendré yo que n menos PY es igual a 0. Pasamos PY al segundo miembro de la ecuación y me queda que n es igual a PY. Resta a suma. ¿Y sé cuánto vale PY? Sí sé cuánto vale PY. Por acá lo tenemos, 45.31 newtons. Muy bien, aquí tenemos otro valor. Entonces podemos encontrar cuánto vale FR. FR será mu por n, donde mu vale 0.4, que multiplica a n, que es 41.31, y al hacer esta operación me quedará la fuerza de rozamiento, que tiene un valor de 45.31 por 0.4, 18.12. Bien, conociendo los valores que hasta el momento hemos calculado, ya podemos llegar al resultado final de conocer la fuerza. Para encontrar la fuerza F, que es lo que yo estoy buscando,
Hace falta sumar la fuerza de rozamiento, que es de 18.91, con el peso en X, que ya lo hemos calculado que era de 21.13. Ambos son newtons, por lo tanto la fuerza que debemos de aplicar para que ese sólido ascienda debe de ser de 39.25. Muy bien, y ese es el resultado.